Yo solo he escrito una novela, que es la de Machuca escribe un cuento, que además hace referencia a una persona que quiere escribir un cuento. Pero es una novela corta, no es una novela larga. Yo no tengo intenciones de escribir novelas. Me gusta el mundo del relato. La novela supone un enorme trabajo de planificación, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta más el relato, es algo a lo que tengo alcance, a lo que puedo escribir, y de momento no tengo nada planteado en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho más. La novela, cuando es una novela corta como la que he escrito yo, tiene un trabajo también de planificación inferior, ¿no? Realmente es como si cogieras un cuento y lo estiraras un poco más, lo hicieras un poco más extenso, ¿no? Lo estructuraras en capítulos, ¿no? Pero una novela, a mí las novelas en principio me gustan relativamente. Yo suelo leer novelas, pero siempre me pongo un límite, que son las 250 páginas. A partir de ahí ya me resulta muy complicado meterme en una historia que dure más de, o sea, que tenga más de tantas páginas, ¿no? Ahí siempre suelo tener una crisis a mitad de la novela y en la que digo, continúo, la dejo, ¿qué hago? ¿No? Es complicado, sí. La novela se rumia, una novela es algo que tiene uno que rumiar, ¿no? El relato es algo que se apura de un trago, ¿no? Y genera una reacción inmediata. Y esa reacción inmediata hace que el lector esté como un poco noqueado un tiempo, ¿no? Hay un tiempo después de la lectura de un buen relato en que el relato te viene a la cabeza y reaparece y vuelve a estar ahí dándote la lata, y por qué, y esto y lo otro, y estás como ahí buscando algo extraño, algo misterioso, inquietante, como comentabas antes, ¿no? Por lo tanto es mucho más estimulante, ¿no? Yo creo que en el relato hace que el lector sea creativo también, genera digamos impulsa la creatividad del lector, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Yo sí leo novela, pero ya como te comentaba antes no leo novelones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo tengo fama bueno, en el grupo que tenemos también, que nos reunimos también para hablar de literatura y eso, cada vez que alguien propone un libro se encuentra con mi rechazo siempre. El relato está en una situación bastante complicada, ¿no? Si tú vas a una librería, no sé, famosa, no tiene ni siquiera una sección para los relatos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, para la poesía sí, y eso que es un subgénero mucho más minoritario, ¿no? Eh, Cuando un escritor escribe relatos, parece que es un escritor de segunda, ¿no? Hasta que no escribe una novela da la sensación de que no es un escritor, ¿no? Y sin embargo no es así. El relato es mucho más complejo en términos generales de escribir. Y lo tiene crudo, la verdad, es complicado. Hay editoriales en España que están intentando de alguna manera revitalizar el relato y lo van consiguiendo, pero muy poco a poco, ¿no? Pero yo creo recordar que García Márquez habla de eso también los 12 cuentos peregrinos, creo que hace referencia a eso, y lo que dice es eh, que en principio él siempre entiende que la última versión es mejor que la anterior, pero no sabe cuál es la última, la buena. Y entonces lo que hace es un símil con la cocinera. Dice, ¿cómo sabe la cocinera que la sopa ya está hecha? Y dice que eso pertenece a la magia de los instintos, no a, digamos, a la inteligencia, o a las leyes de la inteligencia. Entonces es algo intuitivo. Tú sabes que has llegado al final y que ya no merece la pena eh, seguir escribiendo o revisándolo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, bueno, García Márquez dice que él no los vuelve a leer jamás, porque eso es un riesgo enorme. Cada vez que lees un relato que has escrito, te entran ganas de cambiar cosas, ¿no? Y entonces es como la historia interminable, no terminas nunca de escribirlo. Entonces es conveniente que digas, ya aquí se ha acabado la historia, ya he cortado. Algo en tu interior te dice que es la versión definitiva. El optimismo no vende nada en literatura, desde luego. El optimismo vende en esa paraliteratura que hay relacionada con el mundo de la autoayuda y todo esto y tal. En literatura se ve poco optimismo, ¿no? La lucidez y el pesimismo sí son hermanos en cierta medida, ¿no? Y el humor es como el analgésico que te hace aguantar mejor la lucidez y el pesimismo, ¿no?
Pero eso está en el ADN de la literatura. Toda la literatura tiene esos tres elementos ahí, ¿no? Y cuando, no sé, pues en el Quijote está lleno de lucidez, de humor y de pesimismo, ¿no? Y eso es parte de la literatura. Entonces siempre en general encuentras esos tres elementos bailando en todo lo que lees, ¿no? A mí me gusta mucho el cine independiente, bueno, veo un poco de todo, ¿no? Me pasa lo mismo con las novelas, pero es una cosa personal, con las series, ¿no? No, soy incapaz de ver esas series interminables en las que un capítulo, no sé cuántas temporadas, imposible. Yo necesito ver que en el mismo capítulo empiece la trama y termine, si no, no las aguanto. Y, y en cuanto a películas, pues lo último que he visto es una película bastante dura, se llama Amor, de Haneke, no sé si habéis oído hablar de ella. Y bueno, pues es una película que la he ido retrasando porque es una temática tan cruda que digo, voy a ver si encuentro el momento anímico adecuado para enfrentarme y verla, ¿no? Y es, bueno, y es muy recomendable, la verdad. Música yo oigo de todo, pero desde luego mi generación tiene una influencia del rock enorme, y norteamericana enorme. Pero vamos, o sea, todo. En esa época, en la época de Tánger, cuando empezábamos, pues íbamos a la Velvet, o íbamos a Lou Reed, o íbamos a ese tipo de grupos, ¿no? Siempre de esa línea, digamos, ¿no? Vale, voy a recomendaros un libro que en realidad, bueno, es una novela, debería recomendar un libro de relatos, pero es una novela, pero es que es de un tangerino que se llama Ángel Vázquez. Ángel Vázquez escribió una que, bueno, para mí y para unos amigos míos es una de las 10 mejores novelas que se han escrito en castellano en España, bueno, y es absolutamente desconocido, o casi desconocido, ¿no? Su novela se llama La vida perra de Juanita Narboni, y es una novela que recoge esa última etapa del Tánger internacional, esa última etapa de declive, ¿no? Digamos, de ese Tánger visto desde los ojos de una mujer que se llama Juanita Narboni, que tiene una doble influencia, británica y española de origen andaluza, ¿no? Es muy bonita, es una novela escrita en primera persona y es muy interesante. Y luego, pues también a nivel de relatos, ahora lo que estoy leyendo es un libro de relatos de Sara Mesa que se llama La mala letra, que acaba de publicar y que están bastante bien también. Esas son un poco las dos cosas que tengo.